Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante que es la inteligencia competitiva. A ver. Ok. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la inteligencia competitiva. En videos pasados hemos tocado temas desde el inicio de inteligencia de mercados. El video que subí la vez pasada se refiere al Big Data, como toda la información recabada en grandes cantidades, a gran velocidad, todo lo que conlleva. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que es súper importante, que tiene que ver mucho con lo que es la competencia. La inteligencia competitiva. En todos los rubros y en muchos aspectos de la vida acostumbramos a competir. Competimos a nivel personal con nuestros propios ideales, competimos en el trabajo, competimos desde muy niño con las amistades, siempre competimos para ser los mejores. En el aspecto, muchas veces, cuando ya existe un negocio establecido, cuando ya tenemos nuestra propia empresa, en la competencia enfocada en el sentido de conocer muy bien quiénes son nuestros competidores es de suma importancia. Es decir, nosotros muchas veces caemos en una etapa de confort, promovemos o brindamos algún tipo de producto, servicio y producto que muchas veces no tomamos ni analizamos cómo está el mercado allá afuera, cómo está el mercado actual, con cuál es nuestra competencia. En muchos sentidos, propiamente en la actualidad no podemos dormirnos en nuestros laureles porque afuera la competencia es muy agresiva y la competencia es muy dura. Es decir, si nosotros no vamos de la mano con los avances, con las innovaciones, si nosotros no estamos constantemente buscando buscar nuevos productos y servicios que vayan de la mano en ese sentido, como lo comentaba con la parte de la innovación, pues nos volvemos obsoletos. Entonces, la competencia muchas veces es primordial para ser mejores, para esforzarnos. La competencia muchas veces sana, nos marca la pauta, pues para en todos los sentidos buscar crecimientos. Acuérdense de que los mercados actuales están cambiando mucho en el sentido, como les comentaba, si no innovamos, si no vamos un paso adelante, si no buscamos el crecimiento y sobre todo no tenemos bien identificado de cerca la competencia, pues muchas veces prácticamente tendemos a quedarnos obsoletos. Entonces, es muy importante tener bien definido, saber contra quién vamos a competir, cuáles son los productos similares que tiene la competencia, sobre todo visualizar el valor agregado que le podemos brindar a nuestros productos y así de una manera u otra sobresalir. Entonces ahorita vamos a hablar un poco en ese sentido. Les voy a proyectar un video en general de lo que es la inteligencia de mercado y posteriormente vamos a ver un PowerPoint en el que vamos a hacer los comentarios. Entonces la clase de hoy versa sobre lo que es la inteligencia competitiva. Entonces voy a proyectarles un video y se los voy a pasar.
blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you're guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Ok, muchachos. Entonces, vamos a Entonces, como vimos en el video, varios elementos son importantes y juegan juegan un papel de suma importancia dentro de la inteligencia competitiva. Pasos para aplicar la VTIC. Ok, espérenme. Vigilancia tecnológica e inteligencia. Ok, entonces, como miramos, muchos elementos juegan aspectos y roles importantes dentro de la competencia, dentro de la inteligencia competitiva. Vimos que obviamente que tiene sus pasos respecto a la recopilación de la información, la planeación juega un aspecto muy importante, también la validación de esa información. Entonces, dentro del apartado de la planeación es muy importante comunicar de toda la recopilación de esa información para la toma de decisiones. La competencia, como lo comentaban en un momento, pues juega un papel importante. Para empezar, tenemos que conocerlas, tenemos que saber los movimientos, tenemos que saber a través de toda la recopilación de esa información, notificarla, validarla, para que la persona encargada de la toma de decisión pues pueda tomar una decisión ahora sí que correcta. Voy a proyectarles la presentación en PowerPoint y vamos a ir desmenuzando cada uno de los elementos precisamente que componen. Entonces, empezamos por hablar la importancia de la inteligencia competitiva en la empresa. Ok, el papel de la innovación en la empresa es cada vez mayor, debido sobre todo a que la situación actual del mercado impone severos niveles de competencia que imposibilitan la supervivencia de aquellas empresas que no se capaciten adecuadamente. Recuerden, es súper importante hablar de la innovación. Si yo como empresa innovo en mis productos, en mi servicio, es evidentemente que voy a hacer una empresa competitiva. Entonces, cuando existe el valor agregado en mis productos y servicios, yo puedo ir de la mano y puedo ir hacia adelante en cuestiones de mi competencia, vaya. Entonces, si yo innovo, pues obviamente voy a tener una mayor productividad y yo voy a tener un mayor alcance, ¿ok? Entonces, es por ello que las empresas con mayor carácter innovador consiguen crecientes cuotas de mercado, tienen los mejores resultados económicos y, en definitiva, obtienen un sólido posicionamiento competitivo. Entonces, si yo voy de la mano en el sentido de que tengo, como explica la diapositiva, voy en crecimiento, tengo cuotas de mercado muy altas y por ende resultados económicos, entonces yo voy a tener un posicionamiento sólido. Entonces, eso me va
convertir en una competencia, me va a convertir ante mis competidores como una competencia fuerte, porque voy de la mano con la innovación. Por ello, se debe considerar que la innovación no es una moda pasajera o una decisión de mercado. Muy al contrario, es una necesidad ineludible para cualquier empresa que quiera sobrevivir y progresar en el mercado actual. Entonces, ¿qué implica el mercado actual? Hoy en día, como les comentaba, si yo tengo definido mi nicho de mercado, tengo definido mi posicionamiento, entonces yo utilizo la inteligencia de mercado, la inteligencia de negocio y la inteligencia competitiva, pues es evidentemente de que yo tengo que estar preparado para la innovación. Y a través de la innovación, como lo comento, vamos a tener resultados económicos y vamos a tener un posicionamiento que me va a volver más competitivo. Entonces, la innovación, recordemos que no es una moda pasajera o una decisión de mercado. Entonces, es una necesidad actualmente. Entonces, yo, para poder sobrevivir en un mercado tan competitivo, pues tengo que ser innovador. Les cuento una historia. Ya la he contado en algunas ocasiones, de que yo en el negocio que tengo de mascarillas con ingrediente activo de ácido hialurónico hace un par de años, cuando yo lancé al mercado ese tipo de mascareta, pues no era muy conocido ese ingrediente activo. Entonces, el ácido hialurónico como tal todavía no era muy conocido y no tenía un posicionamiento, dentro del mercado. Entonces yo utilicé ese argumento de venta de ese componente activo, el cual resultó de una manera sorprendente e innovador. Pues a fin de cuentas lo que logré es posesionarme y había bastante competencia que vendía el mismo producto que yo, pero como yo innové, yo metí al mercado un producto innovador. Entonces lo que trajo consigo pues fue de que mi negocio fructiferara, entonces a diferencia de la competencia, ¿ok? La mejora, por otra parte, en el acceso a la información y su utilización para ayudar a la toma de decisiones por las empresas permite mejores respuestas y enfoques más innovadores a las oportunidades y riesgos que aparecen. Así, y aún sin tener relación directa con el tema que nos ocupa, la siguiente imagen resume a la perfección la importancia de la inteligencia competitiva. Es la imagen que viene arriba. Ya después, con más calma, vamos a analizarla. Por ello, la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica pretenden desarrollar métodos adecuados para la identificación de las fuentes de información adecuadas y para el análisis y el manejo de la información obtenida, con el fin de atender las necesidades de los usuarios para la toma de decisiones. Entonces van de la par a través del desarrollo de métodos adecuados, tanto la inteligencia competitiva como la vigilancia tecnológica. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hablemos de una correcta gestión de la información. Entonces, cualquier empresa, independientemente de su tipo y tamaño, grande o pequeña, tiene necesidad de gestionar la información. Es decir, si la empresa, por más pequeña que sea o más grande, debe de haber un control para la información que yo requiero obtener para la productividad o para que los engranes de mi empresa se mueven, pues todos y cada una de esas empresas, como se comenta, de cualquier tamaño, requiero yo esa información para gestionarla. Un buen número de grandes empresas han desarrollado enfoques propios de la inteligencia competitiva para abordar el problema que se plantea de forma similar a las pequeñas empresas. Ello se debe a que se ha producido una impresionante aceleración en el volumen de información accesible necesaria tanto para los procesos de toma de decisión de las empresas pequeñas como las grandes. En la actualidad,
el número de páginas electrónicas accesibles en Internet es de varios miles de millones. Para aprovechar esta masa de información han de emplearse métodos eficientes que permitan el filtrado y la selección únicamente de la que pueda ser útil para el proceso de toma de decisiones de cada caso. Entonces, dentro de la información recabada, acuérdense que es importante, es toda la información que yo puedo recabar en cualquier aspecto, en cualquier sentido, llámese inteligencia de mercado, de negocios o competitiva. El fin último es para la toma de decisión. ¿Ok? Entonces, dentro de la inteligencia competitiva, vamos a hablar de su implementación en la empresa. La gestión de la información de las empresas ha de ocuparse de dos tipos de información: la externa y la interna. El análisis de la información interna sirve para conocer la situación de la empresa a partir del conocimiento formalizado, es decir, procedimientos, capacidad del equipo o las máquinas, situación financiera, organización, stocks y del conocimiento táctico, conocimiento técnico y capacidades de las personas, estado de las relaciones con los clientes. Por otra parte, ahora refiriéndonos al entorno externo, a través de esta herramienta se puede suministrar otros tipos de información, que son las tecnológicas, las normativas, mercados, productos y procesos, clientes, competidores, fusiones y también visiones del futuro. O sea, predicciones sobre tecnología y mercados, sobre tendencias y políticas sociales. El usuario de la inteligencia competitiva siempre dirá: solo quiero la información justa en el momento preciso. Ahora bien, para lograrlo, ha de ponerse en juego desde el nivel más elevado de la organización una política adecuada y un proceso de inteligencia permanente. Esto es, obviamente, para generar mayores resultados. La inteligencia competitiva ha de basarse en un proceso continuo e interactivo. Toda esa información que se recabe como parte del proceso tiene que ser continuo. Entonces, que siga una serie de pasos de los que no se puede prescindir sin que ello tenga consecuencias contrarias al objetivo que persigue. Entonces, si vamos a ver en una imagen, estamos viendo cómo se desarrolla. Entonces, muy importante, tenemos por ejemplo, los informes de inteligencia competitiva. Va siguiendo un orden, la difusión interna. Por otro lado, tenemos procesos de decisión de los usuarios, tenemos la definición de objetivos y problemas, tenemos identificación de fuentes de información, la búsqueda de la información, análisis, validación de la información, y por otro lado tenemos las herramientas de búsqueda avanzada, identificación y cooperación con expertos y externos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para también analizar otros aspectos, ¿ok? Entonces, es muy importante, tan pronto como se hayan fijado las necesidades de información de la empresa, han de orientarse los procesos de recogida, almacenamiento y análisis de la información accesible, a fin, obviamente, de suministrar las respuestas convenientes para facilitar la toma de decisiones y las actuaciones posteriores. Eso es muy importante. En el video estamos viendo varias etapas. Dentro de ella, pues podemos tomar en cuenta la etapa de validación. Por ejemplo, en la etapa de validación es fundamental, jóvenes, dado que el número y tipo de fuentes de información que se pueden considerar, esto es referente a estudios, prospectivos, revistas, publicaciones profesionales, base de datos o datos más o menos formalizados en la web sobre temas diversos que se suministran y que suministran información muy heterogénea y la fiabilidad diversa.
Entonces, eso es de suma importancia. Por otro lado, pues la información científica y técnica, o sea, esto hablando de la propiedad intelectual, investigación, productos, estándares, etcétera, y los análisis prospectivos y de tendencias tecnológicas, que en un conjunto son un objeto de vigilancia tecnológica. Se han situado en la vanguardia del desarrollo de metodologías y herramientas de inteligencia económica en los últimos años. Ok, entonces déjenme y retomo la parte de que estamos hablando en un principio. Como les comentaba también en una manera personal, tocando el tema de varios negocios de que yo implementé y que resultó ser una experiencia rica y positiva. Yo junto con otros socios también lanzamos en un momento dado un producto innovador que es un suero de baba de caracol. En el tiempo que yo lo lancé, obviamente, pues no existía la madurez de la inteligencia de mercado actual. Entonces era solamente el hecho de lanzar un producto y sin tener elementos formales, ni hacer análisis de mercado, sin hacer nichos, sin tener propuestas de valores definidas. Esa vez ese producto se lanzó, como les comento, en conjunto con unos socios para como una etapa experimental, vaya. Entonces se lanzó en un mercado generalizado, pero siempre utilizamos de manera informal, recopilamos información de manera informal respecto al tipo de usuario donde se usaba. Pues, sobre todo hicimos como un análisis de mercado para también ver temas de la competencia, porque en ese tiempo, ya después de un año, ya el producto ya estaba posicionado, pero en diferentes presentaciones, en diferentes establecimientos. Entonces yo y mis socios lo que hicimos fue tratar de buscar asesoría, sobre todo para implementar un sistema de recopilación de información y que fuera fidedigna para nosotros de ahí tomar la decisión si lo lanzamos a gran escala. Entonces nosotros, a través de la recopilación de la información, un tanto informal, por cierto, nosotros alimentamos una base de datos. Entonces empezamos a buscar o a visualizar necesidades, tipos de rangos de edades a donde podíamos dirigir el negocio, y sobre todo buscar los aspectos y elementos que nos volvieran más competitivos. Evidentemente teníamos mucha competencia. Había bastantes empresas de cosmetología y grandes y monstruos empresas. Nosotros era a pequeña escala. Pero nosotros, prácticamente los socios y yo, buscamos a través de la generación de valor, darle una propuesta de valor más interesante a nuestro producto. Entonces nosotros empezamos, a través de la información, como les comentaba, a buscar nichos o a buscar ciertos mercados donde no tuviera la presencia de nuestro producto. Entonces, en resumidas cuentas, esa información que nosotros recabamos, la usamos y la usamos en la parte de toma de decisiones y nos volvió más competitivos. Entonces, en muchas situaciones, recuerden, el ser competitivo pues te va a llevar a resultado óptimo. El conocer la competencia pues te va a posesionar, pero sobre todo siempre hay que tener en cuenta de que hay que recabar información. ¿Ok? Eso es de suma importancia. Entonces, retomando un poquito lo de la presentación, continuamos. Entonces, como les comentaba, la información científica y técnica, o sea, eso se refiere a la propiedad intelectual, que es muy importante, la investigación, los productos estándares, etcétera, el análisis prospectivos y de tendencias tecnológicas, que en un conjunto son el objeto de la vigilancia tecnológica y demás. ¿Ok? Entonces, las organizaciones, déjenme muevo aquí.
Sí, lo voy a dejar así. Las organizaciones actualmente, muchachos, tienen que adaptarse para sobrevivir ante las exigencias cambiantes de los nuevos entornos. La adopción de la innovación como base estratégica supondría un continuo replanteamiento de la naturaleza del negocio para las compañías, incluso cuando se atraviese una etapa de éxito. En este escenario, la innovación se convierte en un factor decisivo para el éxito empresarial. Entonces, siempre hay que tener en cuenta tener muy en cuenta lo que es la innovación. De hecho, las organizaciones deben buscar la ventaja competitiva de la innovación, tanto tecnológica como organizativa. Es muy importante. Sin embargo, la innovación estratégica, al tener como base principal el conocimiento, es la mejor candidata para obtener una ventaja competitiva sostenible, pues se basa en intangibles, lo que dificulta considerablemente la imitación y comprensión por parte de otras organizaciones. Ser una organización que aprende es muy importante, porque enfocada en una idea de negocio flexible, podemos definir este concepto como una organización flexible capaz de adaptarse a los continuos cambios de forma eficiente e innovadora, en cuanto que puede beneficiarse de una diversidad de conocimientos, experiencias y cualificaciones de sus miembros, gracias a una cultura que fomenta la duda y el desafío del propósito o la visión compartida. En este sentido, la sustancia de la organización que aprende es que el cambio será continuo. Entonces, eso es de suma importancia. Entonces, al final, como comentario final, aplicar la inteligencia competitiva, así como una correcta vigilancia tecnológica que van de la mano, para que los directivos estén continuamente en contacto con su entorno competitivo y los cambios a los que se ve sometido. Entonces tenemos la experimentación, lo que es lo mismo por perder el miedo a equivocarnos. En muchas ocasiones las mejores ideas no son las originales, sino las que han derivado de decisiones que en un día fueron erróneas. Entonces, evidentemente es de sabios, obviamente equivocarnos, pero también hay que tener en cuenta, como comentario final y como punto final, de que la inteligencia competitiva también va a ir enfocada a cuestiones de innovación. Entonces, como comentarios finales, si nosotros tenemos muy en cuenta que la innovación me va a volver más competitivo, entonces es importante, muchachos, de que mi empresa conjugue la innovación para la mejora, ya sea en la innovación en nuestros servicios, en nuestros productos, que sea innovadora en el sentido también previamente de la recopilación de la información que vamos a obtener, y sobre todo tener muy en cuenta que tenemos que tener muy de cerca a la competencia. Los negocios exitosos también van de la mano con el esfuerzo, con la tenacidad. Yo cuando decidí emprender un par de negocios, pues obviamente fue con la idea, yo miraba que todos mis amigos, ahora sí, de que tenían negocios y que a los 2-3 meses les iba bien, o mejor dicho, yo pensaba de que a los 2-3 meses ya me iba a ser rico con un negocio, pero obviamente no. Entonces, todos y cada uno de las decisiones que se tomen para beneficio de nuestro negocio deben estar enfocados obviamente con la innovación, tenemos que tomar en cuenta la competitividad. Tenemos ya mucha competencia, pero sobre todo tenemos que tener aliada la recopilación de la información, obviamente, para en un momento dado bien planeada y enfocada, pues vamos a tener los objetivos muy claros. Ok, entonces, lo que voy a hacer al finalizar este video, lo voy a subir a la Academy como los he subido todos los demás. Entonces, simple y sencillamente ustedes a manera personal van a poner o van a resumir, hacer un pequeño resumen en el cual ustedes por qué consideran que es importante la competencia, la competitividad, la innovación sobre todo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué me sirve
la innovación en este mercado globalizado, qué es lo que me va a hacer diferente. Entonces yo lo voy a subir en forma de actividad y posteriormente les voy a poner en el Academy para límite de tiempo de entrega para que ustedes me entreguen esa actividad, ¿ok? Entonces nos vemos en la siguiente grabación, en el siguiente video para seguir compartiendo todos, ¿ok? Muchas gracias. Buenas noches.